Sabéis de sobra que me encuentro siempre muy a gusto aquí y que cuando hago algo público relacionado con la historia de Infantes, pues siempre cuento con vosotros los primeros, ya os lo he dicho y lo sigo manteniendo. Y también darle las gracias a todos ustedes por la asistencia, a las autoridades también. Y bueno, y a los amigos y a los familiares que han venido. Me gusta ver esta sala medianamente llena o llena del todo, porque yo creo que, como siempre, me demuestra que la historia de Infantes interesa, sigue siendo la gran desconocida, y bueno, poquito a poco le vamos poniendo algún tipo de medida, ¿no?, a la ausencia que tenemos de publicaciones historiográficas, que no son lagunas, sino que muchas veces pues son auténticos, bueno, pues mares gigantes el desconocimiento que tenemos sobre la historia de Infantes. Un ejemplo de ello es nuestra Semana Santa. Bien, voy a comenzar diciendo que los orígenes de la Semana Santa de Villanueva de los Infantes están vinculados a la presencia de los frailes dominicos de la Orden de San Francisco en la ciudad desde finales del siglo XV y los primeros cultos pasionales en torno a la Veracruz y la soledad de la Virgen que estos mismos frailes fomentan en la villa en el siglo XVI. A partir del Concilio de Trento, pero fundamentalmente durante el siglo XVII, el culto a la Pasión de Cristo se extiende de la Veracruz y la soledad a otros misterios que ejemplificaban en imágenes el sermón de la Pasión, con el objetivo de lograr un mayor acercamiento del cristiano al sufrimiento de Jesús, como es en este caso la Cofradía de Jesús Nazareno y su fundación en el convento de dominicos, posiblemente en la segunda mitad del siglo XVII. Ya en el siglo XVIII se funda el culto a Jesús rescatado en el convento de la Trinidad. Aunque nunca tuvo cofradía propia, se incorpora a la Veracruz posiblemente a mediados del siglo XIX. Tras la desamortización eclesiástica en la primera mitad del siglo XIX y la desaparición del antiguo monasterio de San Francisco, se produce una reubicación y en muchos casos refundación de algunas de estas cofradías pasionarias, como son la Veracruz, que pasa a la Trinidad, y la Soledad, que pasa a San Andrés. Durante la década de los años 30 del siglo XX, al calor de un grupo de jóvenes entusiastas de la Semana Santa, muchos de ellos vinculados, por cierto, al fútbol infanteño, se funda la Cofradía de las Palmas. Entre aquellas personas quiero recordar a Esteban Pacheco Serrano, abogado, como uno de los hermanos fundadores. Una persona, por cierto, muy activa en la Semana Santa infanteña de estos años y que alguna vez tendremos que hablar de Esteban Pacheco. Después de la Guerra Civil nace la Cofradía del Cristo de Jamila, en torno a un culto que ya existía en el siglo XVIII bajo esta advocación en la Ermita del Calvario. En sus orígenes hay que destacar a su hermano y fundador y primer presidente Antonio García Martín. Y ya en 1981 nace la Cofradía de Jesús en Pie, igualmente que la anterior, sobre un culto antiguo que ya existía en el siglo XVIII en torno a Jesús, conocido por el vulgo, por el pueblo, como Jesús sentado, si bien a finales del siglo XIX pasó a denominarse como Jesús en Pie. Recordar igualmente al hermano de esta cofradía y fundador, Antonio González Jiménez. Este sería, a grandes rasgos, en síntesis, el origen y evolución de nuestras cofradías de Semana Santa desde el siglo XVI hasta los presentes días. Como ha dicho Pepe, me voy a centrar por cuestiones de tiempo y por cuestiones pues metodológicas en las cofradías más antiguas, en las que son la Veracruz, la Virgen de la Soledad, Jesús Nazareno y cómo llega el culto de Jesús rescatado a Villanueva de los Infantes, y dejaremos para otros años pues el estudio de las cofradías pasionarias que nacen en el siglo XX, que son Las Palmas, el Cristo de Jamila y Jesús en Pie. Vaya por delante el reconocimiento público a todas las cofradías por su labor, no solo en pro de la Semana Santa, sino el cuidado y mantenimiento del rico patrimonio histórico, tanto de imaginería como de edificios, iglesias y ermitas donde se ubican. Pero vayamos por partes. Voy a comenzar por la Cofradía de la Veracruz. Como ya he señalado, los orígenes de nuestra Semana Santa están relacionados con la presencia desde finales del siglo XV de los frailes franciscanos en la villa, quienes extienden el culto a la Santísima Cruz y sus reliquias.
Este impulso obedece a la presencia de los frailes franciscanos en Jerusalén desde 1342 como encargados de la custodia de los santos lugares. Los frailes franciscanos, con su fundador a la cabeza, San Francisco, dieron mucha importancia a los pasajes de la Pasión y establecieron en Jerusalén, en la Vía Dolorosa, el Via Crucis. Cada momento de este piadoso ejercicio lo denominaron estación, y en cada estación señalaron una cruz como recuerdo vivido por Cristo. Son, por tanto, los frailes franciscanos los que difunden por el orbe católico desde mediados del siglo XIV el culto a la Veracruz, la Santa Cruz o simplemente a la Cruz, y que fundamentalmente se centraba en las celebraciones del 3 de mayo, festividad de la Invención de la Cruz, 14 de septiembre, exaltación de la Cruz, pero también en los actos de la Pasión de Cristo de Jueves y Viernes Santo, aquí en Villanueva de los Infantes a partir del siglo XVI. Dentro de los orígenes de la Semana Santa de Villanueva de los Infantes, no podemos olvidar las predicaciones del Sermón de la Pasión de San Vicente Ferrer durante los años 1411 y 1412. En concreto, según el libro de Vidal y Mico, de 1735, en la Moraleja, nombre anterior de Villanueva de los Infantes, estuvo el fraile dominico quien predicó el domingo y el lunes de Pentecostés. No sabemos si incluso fue aquí en la Moraleja donde estuvo enfermo, sin predicar, cerca de 18 días. Según sus cronistas, San Vicente Ferrer iba acompañado de un nutrido grupo de penitentes y flagelantes que adquirieron un gran protagonismo a partir de ese momento y que algunos autores han visto como el origen de las procesiones de Semana Santa. Les pongo esta fotografía porque ahí tiene la imagen de San Vicente Ferrer tallada en la portada de la iglesia de Santo Domingo. Se ha discutido algunas veces, o hemos discutido los historiadores del pueblo, si era Santo Domingo o era San Vicente Ferrer, pero es San Vicente Ferrer en las predicaciones. Pero volvamos a San Francisco. Esta es una imagen del convento de San Francisco que estaba aquí en la Fuente Vieja. Esto está tomado desde atrás, está tomado desde donde está el colegio. A Villanueva de los Infantes los franciscanos llegan a finales del siglo XV, después de una fundación piadosa de una iglesia y un monasterio por un matrimonio formado por Juan Moreno y María López, miembros de la nobleza, en el año 1491. El convento, como se saben, ya lo han oído bastantes veces, se funda con licencia del maestre Alonso de Cárdenas en unas huertas de los mecenas cercanas al caserío de la población, y tenía como objetivo enseñar la palabra de nuestro Señor, por la falta de religiosos que existían en aquellos años en el campo de Montiel. Es decir, tenía una importante labor de apostolado en toda la comarca. De todos los cultos que en torno a la cruz expanden los franciscanos allí por donde se asientan en La Mancha, en Infantes fundan convento, lo fundan en Almagro, lo fundan en Alcázar de San Juan, el de la Veracruz fue el más importante. En Infantes estos frailes debieron fundar, por tanto, la Cofradía de la Veracruz, y los que a la vez inauguran, según tradición, el antiguo Via Crucis de 14 estaciones, origen de nuestras cruces de mayo, que se repartían por las afueras de la población. El Via Crucis comenzara en el convento de San Francisco, esto es por tradición oral, se ha venido transmitiendo de padres a hijos, comenzara en el monasterio de San Francisco. Seguía por la calle de Isbarón, donde estaba la primera estación, era la Cruz de los Emilios, en una antigua huerta que se decía del boticario, de Francisco Caballero. Seguía la Cruz de la Oliva, la Cruz de Cascorro, la Cruz de la calle Tejeras, la Cruz Colorada, la Cruz de Rosillo, la Cruz de la calle de las Cruces, la Cruz de la Buena Muerte, la Cruz Verde, la Cruz del Puente Malenas, antigua calle Magdalenas, Cruz de la calle Fuenllana, que yo creo que era la última. No tengo tan claro que Jesús en pie o la Cruz de la calle Jara pudiera ser originario del Via Crucis franciscano. Es bastante probable que hubiera otras cruces que hayan desaparecido. En muchos lugares de nuestra provincia, el culto a la Veracruz se manifiesta en la construcción de ermitas con este nombre. Seguramente conocen la ermita de la Veracruz de Campo de Cristana, con una bella portada renacentista de sillería, o la de Valdepeñas, entre otras como las de Puertollano o Daimiel. En el campo de Montiel encontramos ermitas de la Veracruz en Castellar de Santiago, en la Torre de Juan Abad y en Torrenueva. En Villanueva de los Infantes no se levantó ninguna ermita de la Veracruz, pero sí existió una importante capilla dentro del antiguo convento de San Francisco, con este nombre, y de la que, según los propios frailes franciscanos, era propietaria la cofradía, y de ello se deriva que la cofradía de la Veracruz se encargaba de su mantenimiento y arreglo.
Se trataba de la tercera capilla del lado del Evangelio, es decir, conforme se entraba a la iglesia, la que estaba a la izquierda, desde el punto de vista de los fieles. La descripción que tengo de esta capilla de la Veracruz, antes de la desamortización, donde se ubicaba la cofradía, era la siguiente. Había un retablo dorado con un fino jaspeado. En su primer cuerpo estaba la efigie de San Francisco de Asís, de 2 varas de alto, es decir, era de cuerpo entero. En la misma capilla se hallaba una efigie de Jesús en la columna tallado y colocado en un nicho de yeso, y otra imagen, no especifica si en un nicho o en una mesa, titulada del huerto. Esta imagen de Jesús en el huerto era de devanadera, es decir, que solo era de talla, cabeza y manos, y un ángel con su cáliz, ambos de talla. Estas pueden ser las imágenes de que están describiendo estas descripciones a principios del siglo XIX. Ahí tenéis a Jesús orando en el huerto, una imagen de devanadera, que debió ser también un culto importante, sobre todo por la gran cantidad de medallas que lleva colgada la imagen, y luego Jesús atado a la columna, que era de talla completa. Podéis observar cómo llevan peluca, que es una reminiscencia muy barroca, aunque tenían el pelo tallado, pero llevaban peluca. Y estas fotografías, bueno, pues fueron realizadas, ya sabéis un poco la historia, fueron realizadas por Francisco Moreno Ordóñez, que era un entusiasta de la Semana Santa infanteña, muy vinculado a Santo Domingo y a la Trinidad, y aparte que era fotógrafo. Digo que ya sabéis la historia porque yo encontré un conjunto de placas, que fue el origen del libro, que hice en el 14, etcétera. Pues bueno, por dentro de aquellas placas de vidrio aparecieron estas imágenes de Semana Santa, pues que gracias a que di con ellas, bueno, pues las tenemos porque no teníamos noticias de estas imágenes. Y aquí también les pongo la procesión de la Veracruz hacia 1900. No se ve muy bien, está un poquito quemada la imagen, pero bueno, podéis ver perfectamente la oración en el huerto. A la izquierda se ve Jesús rescatado detrás, sin peluca, y se ve también Jesús atado a la columna y la antigua soledad que tenía la Veracruz. Esta fotografía está tomada desde el balcón de la antigua casa de don Tomás el Médico. Si os dais cuenta, se ve al fondo la Trinidad, y bueno, me la facilitó en su día nuestro amigo Mariano de la Cruz. Para estas fechas de principios del siglo XIX ya había desaparecido de la capilla de la Veracruz, de aquí del convento que existe aquí al lado, había desaparecido un Cristo que se denominaba de la Veracruz, y que para estas fechas yo creo que se encontraba en la sacristía del convento. Se trataba de un Cristo de talla, de 2 varas, fijo en una cruz de pino, y que por su titulación de la Veracruz podemos deducir que era la imagen titular y más antigua de la cofradía. Por lo tanto, a tenor de los datos que yo les he expuesto, podemos afirmar que la cofradía de la Veracruz de Villanueva de los Infantes debió nacer en el siglo XVI, con el sentido de pasión propio de los franciscanos, de culto a la cruz, e incorpora a su procesión la imagen de un crucificado como primera manifestación artística y devocional de la pasión de Cristo. Posteriormente, tras el Concilio de Trento, se incorporan los misterios de la pasión, que ejemplificaban en imágenes el sermón de la pasión y que perseguían un acercamiento más íntimo del cristiano con el sufrimiento de Cristo. En este caso, los misterios que incorpora esta cofradía de la Veracruz son Jesús orando en el huerto y Jesús atado a la columna. Vamos a volver nuevamente a San Francisco, al monasterio de San Francisco, porque les voy a hablar tal vez del culto más desconocido, que es el culto a la soledad y a su cofradía. Cuando me refiero a la soledad, vamos a estar hablando de lo que ahora conocemos como la soledad de la plaza, la soledad que se encuentra ubicada en la iglesia de San Andrés. Pues bien, como les digo, otra de las cofradías que se ubicaban en este convento de San Francisco, y que junto a la Veracruz fue de las pasionarias más antiguas de Villanueva de los Infantes, es la de la Virgen de la Soledad. El origen del misterio de la soledad de María, tras la muerte de su hijo, tiene sus antecedentes en una antigua leyenda, según la cual la madre de Jesús, desconsolada por la muerte de su hijo, quiso quedarse a solas y se retiró a una cueva que existía en lo alto del Calvario, donde permaneció hasta el día de la resurrección. Para recordar este episodio se edificó en aquel lugar una pequeña capilla consagrada a la soledad. Cierta o no esta leyenda, lo cierto es que en el siglo XV existía la capilla y era visitada por los peregrinos que viajaban a los santos lugares, que, como les he señalado, eran custodiados por la orden franciscana. En Villanueva de los Infantes fueron también los frailes franciscanos los que fomentaron el culto a la Virgen de la Soledad, trajeron la imagen y se encargaron de su mantenimiento, así como de las reparaciones de su capilla en este convento ya desaparecido.
Estos datos los conocemos con detalles gracias a una polémica que se produjo en nuestro pueblo en el año 1727 entre la Cofradía de la Soledad, que canalizaba el culto popular de la Virgen, y los frailes franciscanos a cuenta de la propiedad de la imagen. En este año, como digo, de 1727, don Ginés Vara de Rey, regidor perpetuo de la villa y síndico del convento de los franciscanos, exponía que habían llegado a su persona voces sobre que, y cito textualmente, la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que se venera en una de las capillas de dicho convento, la dio de limosna Felipe Pareja, ya difunto, padre de don Bernardino Pareja de esta villa, siendo totalmente incierto, pues dicha imagen fue la más principal y más antigua de dicho convento desde su fundación, y como tal el sello con que está grabada su efigie, y que es el que usa la comunidad, y que la colocó hace muchos años en su capilla. El síndico ordenó que se tomara declaración al dicho don Bernardino, y cito textualmente, para que diga la verdad en orden al hecho de si su padre dio o no la referida imagen al dicho convento. El 31 de mayo de 1727 hace por fin declaración Bernardino Pareja, que tiene 83 años de edad en ese año, ante Jerónimo Antonio Fernández Buenache y Patiño, teniente de gobernador de dicha villa por ausencia del gobernador y del alcalde mayor, y afirma que le consta que desde niño, y tenía 83 años, había visto colocada la milagrosa imagen de la Soledad en el convento de San Francisco, y que es la misma que existe en su capilla, pero que también es cierto que su padre, don Felipe Pareja, mandó hacer otra imagen de la Virgen de la Soledad, de la misma estatura, si bien solo servía para la función y celebridades del descendimiento. De esto hablaremos después, que se hacía los viernes por la tarde en dicho convento, para pasar después a su familia, es decir, en aquellas fechas tenían otra imagen de la Soledad, copia de la original, en su casa. Aparte de estas declaraciones del citado Bernardino Pareja, los frailes aportaron al anterior teniente de gobernador de la villa un documento que se titula Razones por donde consta ser capilla e imagen de Nuestra Señora de la Soledad del convento y no de la cofradía, según los libros capitulares y de visitas de los conventos. Y gracias a estas razones sabemos, por ejemplo, que el culto a la Virgen de la Soledad no solo era antiguo, el más antiguo a decir de los franciscanos, sino que fue un culto importante y muy rico por las limosnas y donaciones que recibió la imagen entre 1674 y 1729. Les voy a citar una serie de donaciones que luego nos van a venir muy bien para describir la imagen. Por ejemplo, en el año 1709, doña María Muñoz dona un palio de damasco negro y una diadema de plata para la Virgen. En el año 1719 vuelve a donar esta señora un vestido de felpa negro y 3 clavos de plata. En el año 1715 los frailes donan una cruz, la urna dorada con cristales para el sepulcro. En 1721 un nuevo manto de felpa forrado con galones de plata, y aquí viene algo muy interesante, 142 estrellas de plata que llevaba el manto incrustadas, todo con limosnas de los bienhechores. Igualmente donan un pañuelo con encajes finos para las manos de la imagen y las 2 almohadas para el sepulcro. En 1722 un bienhechor dona otras 2 estrellas de plata para el manto. Debía ser normal que muchos bienhechores donaran estrellas de plata para el manto de la Soledad. Y en 1726 una cruz de madera con remates plateados para el descendimiento. Pues que aparte de que la imagen era propiedad de los frailes y no de la cofradía, deducimos que la antigua talla de la Virgen de la Soledad, y que posiblemente se conservó hasta la Guerra Civil, era una imagen de candelero, es decir, de talla solo la cabeza y las manos, y que su indumentaria en el siglo XVIII era un vestido o saya de felpa negro, manto también de felpa negro, con galones de plata, cuajado de estrellas de plata, más de 142, 3 clavos de plata de la Cruz de Cristo, que posiblemente los portaba en las manos, junto a un pañuelo de fino encaje y una diadema de plata cubriendo la cabeza. Debo decirles que por más que me he esmerado y he preguntado y he revuelto cómodas y todo lo que tengo que revolver en las casas, no he encontrado ninguna fotografía de la Virgen de la Soledad, y es curioso. Yo creo que esto se debe porque la procesión era una procesión nocturna, entonces salía por la noche. Yo creo que, pero bueno, se podía haber hecho una fotografía de la imagen en su antiguo retablo. Lo más parecido que yo les puedo facilitar relacionado con la Virgen de la Soledad, o que tendría que ser muy similar, es la antigua Virgen de la Soledad de Campo de Cristana. Ahí la pueden ver ustedes, vestida, bueno, pues como se describe en Infantes, con la diadema,
con el manto negro, con los 3 clavos de plata que lleva en las manos y con el pañuelo. La Virgen de la Soledad de Infantes, como ven ustedes, que sería muy parecida a esta de Campos de Cristana, iba vestida como las viudas cortesanas castellanas. Esta indumentaria, que se extendió a partir de la Virgen de la Soledad, que la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, encargó al escultor Gaspar Becerra. La iconografía de las vírgenes de la Soledad, vestidas como viudas de alta alcurnia, tuvo un gran predicamento y se extendió notablemente durante el siglo XVII. Y así parece por la descripción que llegó también a nuestro pueblo en el siglo XVIII. Aquí les pongo ahora la diapositiva de la Virgen de Gaspar Becerra que encargó la reina Isabel de Valois y que estaba en el Palacio Real. Pueden ver ustedes cómo es muy característico este tipo de vírgenes de la Soledad, que van muy constreñida en los ropajes, orando, muy parecida a la Virgen de la Soledad que tendríamos nosotros y la Virgen de la Soledad que había en la Trinidad y que había en Santo Domingo. De la importancia del culto de la Virgen de la Soledad en Infantes también nos da cuenta el hecho de que el Papa Benedicto XIII, en 1726, declaró un altar privilegiado por lo que las ánimas del purgatorio obtenían beneficio por las misas, por los sufragios que se dijeran ante él, así como los fieles que oraban ante la imagen. Es decir, el trasfondo de la polémica que existía entre los franciscanos y la cofradía era un trasfondo económico. Era obviamente una virgen con un culto tan extenso, con tantas donaciones y donde se daban misas para los sufragios de las ánimas del purgatorio, ese era un dinero que obviamente le interesaba a los frailes gestionarlo, y de ahí viene la pugna un poco que tiene con la cofradía. Otro dato interesante en relación al culto a la Virgen de la Soledad que aportan los frailes franciscanos y sus razones es el siguiente. Como ya he puesto, en el año 1727, el vecino Bernardino Pareja afirma ante esta polémica de la propiedad de la Virgen que su padre había encargado realizar otra imagen de la Soledad, y dice que sirvió para la función de celebridades del descendimiento de la cruz, que se hace los Viernes Santos por la tarde en dicho convento. En 1726, aparte de esto, sabemos que los frailes adquieren una cruz de madera con remates plateados, dicen, para el descendimiento, pagadas por los bienhechores. En 1612, mucho más atrás, se afirma que se ha aderezado el Cristo de la Soledad con que se hace el descendimiento de la cruz y que se dejaba de hacer porque estaba el Cristo indecente. ¿Qué deducimos de toda esta información que nos aportan los frailes? Pues que, como ocurría en otros muchos lugares donde existía un importante culto a la Virgen de la Soledad, la procesión del Viernes Santo estaba presidida por una ceremonia denominada del descendimiento o del desenclavo. Por los datos que tenemos, en Villanueva de los Infantes se celebraba la tarde del Viernes Santo en la iglesia del convento de San Francisco. Allí debía predicarse el sermón del descendimiento de Cristo de la cruz. Momentos después, varios sacerdotes, en nuestro caso los frailes franciscanos, subían a descender la cruz a Cristo de la cruz, el Cristo de la Soledad, que se cita en 1612 y que se había recompuesto, quitándole la corona de espinas y los 3 clavos, mientras el predicador iba predicando los misterios. La Virgen de la Soledad se situaba a los pies del Calvario, recibía de las manos de los frailes los 3 clavos de Cristo sobre un pañuelo. Estos elementos se citan, y la imagen de Cristo, que supongo que sería articulada, se introducía en el sepulcro, una urna dorada con cristal que ha citado y las almohadas que igualmente se citan. Por tanto, a tenor de estos datos, podemos describir casi con certeza que la procesión del Santo Entierro de Infantes en los siglos XVII y XVIII se componían de una cruz en el Calvario, con remaches plateados, un Cristo articulado en una urna que salía bajo palio, hemos visto citado cómo se dona un palio negro para la Soledad, y por último la Virgen de la Soledad de luto, con su manto de estrellas, diadema y 3 clavos en las manos, todo de plata y realizado con limosnas de los devotos, todo acompañado por hachones y candelas que también se citan en la documentación. Esta procesión del Santo Entierro, que podemos reconstruir gracias a los datos parciales de los frailes franciscanos, es muy similar a la que se celebra en la vecina población de Cózar, que saben que el Viernes Santo descienden al Cristo de la Veracruz, lo introducen en una urna, incluso hay fotografías antiguas de que iba bajo palio lo que es el Cristo. Vamos ahora a hablar del culto a Jesús Nazareno y la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que sería la tercera en la historia de nuestra Semana Santa.
La primera referencia documental de la Cofradía de Jesús Nazareno de Villanueva de los Infantes aparece en un viejo libro denominado Libro de Cuentas de las Iglesias, Ermitas y Cofradías de Villanueva de los Infantes, realizado en el siglo XVIII y que se conserva en el Archivo Diocesano de Ciudad Real. Como su nombre indica, se trata de un libro donde se anotaban cuestiones económicas, pero en la primera hoja aparece una relación de las cofradías que existían en Infantes en el siglo XVIII. En esta relación aparece la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que es como debió llamarse esta congregación en sus orígenes. Este dato es importantísimo, lo del dulce nombre de Jesús, pues vincula directamente el culto a Jesús Nazareno y el nacimiento de su cofradía con la presencia de los frailes dominicos de la Orden de Predicadores asentados en nuestra ciudad desde 1526. Así, los dominicos, cumpliendo mandatos que emanaban de capítulos generales, intentaron atajar la blasfemia mediante la promoción del culto y la implantación de cofradías dedicadas al dulce nombre de Jesús. Las cofradías del Dulce Nombre de Jesús tuvieron como imágenes de culto al Niño Jesús, que eran conocidas como el Niño de la Bola, pues que portaba la bola del mundo, que también tenemos aquí en Infantes, y Jesús con la cruz a cuestas, siendo en este caso cofradías del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, bastantes extendidas por toda España. Por lo tanto, es bastante probable que el culto a Jesús Nazareno fuera potenciado en Villanueva de los Infantes por los frailes dominicos de este convento, y con probabilidad que fueran ellos los que trajeran la imagen, que es la que ven ustedes en la pantalla, la trajeran los propios dominicos, o fuera alguna familia potentada de la ciudad que a su vez fundara la cofradía en el siglo XVII. Este hecho no fue un caso aislado en Infantes, ya les he demostrado cómo la Virgen de la Soledad la traen los propios frailes franciscanos. Posiblemente los frailes dominicos también trajeran esta imagen que ven ustedes. Las primeras referencias documentales de la cofradía las tenemos en testamentos de finales del siglo XVII. O sea, a finales del siglo XVII ya existía la cofradía de Jesús Nazareno. Por descripciones antiguas, inventario de todos los efectos de talla, pintura y ornamentos que había en esta iglesia a principios del siglo XIX, sabemos que la imagen de Jesús Nazareno recibía culto en la capilla donde actualmente se venera a Jesús crucificado o Cristo de la Misericordia, y que conocemos popularmente como Jamililla, donde se encuentra el sagrario. Esta capilla perteneció desde el siglo XIX al duque de San Fernando, de ahí la vinculación de los Melgarejo con esta capilla y cofradía. Por las fotografías antiguas de esta imagen que conservo, podemos decir que se trataba de una escultura de buena factura, tal vez articulada y posiblemente de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. La procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno el Viernes Santo por la mañana conserva todavía algunas muestras de teatralidad popular muy interesantes, heredadas de los siglos del Barroco, el XVII y el XVIII, los conocidos como pasos, que se desarrollan en la Trinidad y en Santo Domingo. Sin embargo, otras manifestaciones, lamentablemente, han desaparecido con el tiempo, como es el Sermón del Nazareno. Este tipo de representaciones están relacionadas con el Concilio de Trento y supuso un gran impulso para la religión católica y la Contrarreforma, como reacción a la reforma protestante contraria a las manifestaciones externas de la religión, que potenció, como sabemos, la Contrarreforma, representaciones plásticas y escénicas para persuadir al fiel, lo que en Infantes conocemos como los pasos, el Sermón del Nazareno o el Sermón del Descendimiento o Desenclavo, del que hemos hablado, que se celebraba en San Francisco y que hasta ahora desconocíamos. Pues bien, les voy a hablar a continuación del Sermón del Nazareno, de estas escenificaciones plásticas de origen barroco que se celebraban en Infantes. El Sermón del Desenclavo tenemos pocos datos, pero bueno, del Sermón del Nazareno tenemos algunos más, porque aunque yo lo tengo documentado desde mediados del siglo XVIII, se estuvo celebrando prácticamente hasta los años 70. El Sermón del Nazareno consistía en la lectura del Sermón de la Pasión, la sentencia de Pilatos y el canto del ángel. El Sermón del Nazareno en sí consistía en 3 pregones cantados por 3 vecinos del pueblo: el sacerdote, el pregonero, que era el pregonero municipal, Cardas. Por cierto, no he logrado saber el nombre de Cardas. Si alguien me puede decir cómo se llamaba, se lo agradecería, porque nadie me dice cómo se llamaba. Yo digo Cardas, pero bueno. Ya tengo que Gracias, Paca. Gracias, Paca. Es que le he preguntado, siempre digo Cardas, quería poner su nombre y decir conocido como Cardas, pero bueno. El Sermón del Nazareno lo hacía el sacerdote, el pregonero, Cardas, y el ángel, que normalmente era un niño. Consistía en lo siguiente: el sacerdote desde el púlpito, todo en el interior de la iglesia de Santo Domingo, el sacerdote desde el púlpito daba comienzo a una predicación recordando escenas de la pasión, desde que Cristo dejó el cenáculo y se fue al huerto de los olivos o de Getsemaní, hasta que lo entregaban a Poncio Pilatos. En este momento, bajo un silencio profundo, el pregonero, Cardas, leía la sentencia cantada, que comenzaba: Nos, Poncio Pilatos, gobernador de Judea, y seguía:
Cuando se condenaba a muerte se escuchaban 3 golpes secos de tambor. Tras escuchar la sentencia, el sacerdote defendía la inocencia de Jesús y exhortaba nuevamente al pregonero a que escuchara al ángel, normalmente un niño de la cofradía que cantaba la defensa de Jesús, desde el coro de la iglesia. Uno de los niños fue Francisco Villalta durante muchos años, Pacolo, hermano del sacerdote Emiliano Villalta. Fue precisamente su hermana Carmela quien me contó con detalle la celebración de esta ceremonia. Terminado el sermón del Nazareno, al amanecer salía la procesión con las imágenes en andas por la puerta principal que da a la plaza de Santo Domingo. Abría el desfile un grupo de personajes muy interesantes, los denominados trompeteros, conocidos popularmente como los judíos. Se trataban de 3 personas vestidas con túnicas de la cofradía, sin capuz, pero con la cabeza cubierta para que no se les identificara. Llevaban cordón o cíngulo. 2 de ellos portaban sendas trompetas y un tercero un tambor o bombo. Durante toda la procesión hacían sonar las trompetas con un sonido doloso, seguido de un golpe de tambor. El sonido de las trompetas era doble, uno primero más agudo y otro más grave, seguido del toque de tambor. Simulaban la turba que siguió a Cristo camino del Calvario, muy al estilo de las turbas de la procesión de Cuenca. En algunas etapas más recientes fueron acompañados incluso de una comitiva de romanos durante el paso de Pilatos, que se incorporó a nuestra Semana Santa en 1933. Hay que señalar que los judíos también durante toda la madrugada del Jueves Santo, después de la procesión de la Veracruz, recorrían las calles, recorrían las calles haciendo sonar estas trompetas dolosas, y el tambor se decía buscando a Jesús para prenderle y llevarle ante la justicia. Muchos mayores que vivieron estas escenas de niños lo recuerdan con impresión, pues representaban los judíos los malos. La primera vez que yo tengo noticias documentales de los trompeteros es en 1864, durante la participación en el sermón del Nazareno de aquel año. Bueno, pues aquí tienen una fotografía de la procesión, la más antigua de la procesión de Jesús Nazareno de finales del siglo XIX, tiene en torno a 1898, 1897. Vean, por ejemplo, la antigüedad de la foto, que en el fondo la casa que se ve es la casa de los Palop, que no está construida. Y aquí aparece, no sé si lo ven bien, si no me levanto, no sé si ven los judíos. ¿Los veis aquí? Ahí se ve uno con la trompeta, aquí se ve el tambor y el otro aquí. Es como iban ellos. Es cierto que la fotografía no se ve bien, pero hemos tenido, bueno, gracias a la exposición de Pirulo, pues también los Pirulo a los judíos, míralo. Aquí los tienen. Los representa con el paso de Pilatos. Estos son los 2 con la trompeta y el tambor, y van delante del paso de Pilatos. Por último vamos a hablar del culto a Jesús rescatado. Esta es una imagen de Jesús rescatado del año 1904, la primera fotografía que yo tengo de Jesús rescatado, también realizada por Pedro Moreno Ordóñez. En torno al culto y a la imagen de Jesús rescatado existe en Villanueva Infantes una importante confusión. Esta confusión deriva en parte a la creencia de que la imagen de Jesús rescatado llegó con la fundación del convento de los Trinitarios en el año 1603 por el beato Juan Bautista de la Concepción. Sin embargo, la llegada de la imagen a nuestro pueblo y por tanto la devoción en torno a esta advocación, la de Jesús rescatado, es bastante posterior. Les cuento primero cómo surge el culto a Jesús Nazareno bajo la advocación de rescatado en España, y después intentaré, con la documentación que poseo, arrojar un poco de luz sobre la cuestión de la llegada de la imagen actual a nuestro pueblo. Pues bien, a principios del siglo XVII, les voy a contar una breve historia. A principios del siglo XVII, en concreto en 1614, el rey Felipe III conquista una plaza en el norte de Marruecos llamada Mámora. Aquella colonia, donde se construyó un fuerte para las tropas españolas, los frailes capuchinos de Sevilla llevaron una imagen de Jesús Nazareno para el culto de los soldados. La plaza de Mámora fue española hasta el año 1681, que el rey de Marruecos, el sultán Melei, la recupera con numerosas personas.
cautivos, en seres, y entre ellas una imagen de Jesús Nazareno, Jesús de Medinaceli de Madrid. Cuenta la tradición que el sultán llevó la imagen de Jesús Nazareno a la ciudad de Mequinez, donde fue arrastrada por las calles para mofa de la religión cristiana. Esta escena fue vista por un fraile de la orden trinitaria, quien, arriesgando su vida, logró solicitar y negociar con el sultán el rescate de la imagen. La imagen, ya rescatada, llega a Madrid en el verano de 1682, con fama de milagrosa. En ese mismo año se organiza la primera procesión a la que asistió la Casa Real, por eso la vinculación que tiene la Casa Real con Jesús de Medinaceli, que van a visitarlos el primer viernes de marzo. La imagen se deposita en el convento de los Padres Trinitarios Descalzos. En 1689 ya se erige una capilla, donación de los duques de Medinaceli, de ahí que se conozca también como Jesús de Medinaceli. La imagen adquirió una fama tan notable en todo Madrid y en todos los alrededores que después de su llegada se encargan varias copias para todos los conventos trinitarios de España. En 1690, de la original de Madrid, se hace la copia de Sevilla. En 1692 llega la primera a La Mancha, la de Valdepeñas. En 1709, el Jesús rescatado de Alcázar de San Juan. En 1713, el de Córdoba. En 1715, el de Málaga. En 1716, el de La Solana. En 1717, el de Granada. Y ustedes preguntarán, ¿y cuándo llega la imagen de Jesús rescatado a nuestro convento? Pues bien, se lo voy a contar. El 25 de abril de 1725 se reúnen los frailes trinitarios descalzos en el convento de Villanueva Infantes, en su sala capitular, junto al escribano público, el notario, que se llamaba Francisco Rodríguez Guerrero, y el vecino de la villa, Juan García Giraldo, que actuaba en nombre de su mujer. Tenía como objetivo firmar las escrituras de cesión de la tercera capilla del lado de la epístola, es decir, la primera de la derecha, conforme se entra a la iglesia de la Trinidad. Si nos saltamos la primera capilla que hay, que era el antiguo camarín de la Virgen de Gracia. En la redacción y firma de estas escrituras de venta, se pide al escribano público que incorpore la licencia para hacer esta cesión. Bueno, pues se incorpora la licencia en 1724, sostiene las licencias de Madrid, de los Trinitarios Superiores, y bueno, pues en 1725, como digo, se firman ya definitivamente las escrituras. Es decir, se hace la solicitud en 1724 y en abril de 1725 se firman las escrituras. ¿Por qué se firman las escrituras en 1725? Pues porque ya se ha terminado de construir la capilla. Es decir, en las escrituras hay datos esclarecedores. Primero, dice, Juan Giraldo, en nombre de su mujer, afirma, y leo textualmente, tener el deseo y devoción de fabricar a sus expensas, y entre paréntesis dice el escribano, como han fabricado, una capilla en la iglesia de dicho convento, colocando en su altar la imagen de Jesús Nazareno rescatado, en el sitio solar de la tercera capilla del lado de la epístola. Es decir, conforme entran, la primera capilla, pero que es la segunda, porque la primera es un sitio más amplio. Y respecto de que en dicho Juan García Giraldo ha fabricado dicha capilla, dice, ha fabricado dicha capilla, y dice, estar próxima la colocación de dicha imagen, que ha de adornar dicha capilla con la decencia y aseo que se requiere para su culto y devoción. Por tanto, creo, a tenor de esta documentación, que nos encontramos con la capacidad de afirmar que la capilla de Jesús rescatado, donde se ubica la imagen, donde se ubicaba su imagen en un retablo dorado junto a las imágenes de San Blas y Santa Catalina, se construye entre 1724 y 1725, y con toda probabilidad es en 1725 cuando llega la imagen de Jesús rescatado a nuestro pueblo. Así las cosas, en 2025 se celebrarían los 300 años de la construcción de la capilla de Jesús rescatado, y con toda probabilidad, como digo, los 300 años de la llegada de la imagen de Jesús rescatado. Creo que sería una excelente fecha para hacer algún tipo de celebración. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuándo se incorpora la imagen de Jesús rescatado a la cofradía de la Veracruz? ¿Desde cuándo sale la procesión de Jueves Santo desde la Trinidad? Si, como hemos visto, la cofradía se funda en el convento de San Francisco. Pues la clave y la respuesta está en la desamortización eclesiástica de las primeras décadas del siglo XIX, cuando el convento de San Francisco se desmantela. Los pocos frailes que quedan pasan al convento de Alcaraz, y todos los efectos de retablos, esculturas, pinturas y, por supuesto, cofradías se reubican en otras iglesias que se mantienen abiertas al culto. Así, por ejemplo, sabemos que el retablo de la Soledad, su imagen y el sepulcro pasan a la capilla de los bustos en la iglesia de San Andrés. Esto lo afirma un inventario de 1884 de la iglesia. Y la cofradía de la Veracruz, con sus imágenes,
de Jesús orando en el huerto, atado a la columna, pasan a la Trinidad. Es en estas primeras décadas del siglo XIX cuando se incorpora con toda probabilidad a sus pasos Jesús rescatado y otra imagen que existía de la soledad de la Trinidad en una capilla paralela. Esta es la antigua imagen de la soledad de la Veracruz que estaba en la iglesia y aparece en las descripciones. Como pueden ver ustedes, tiene muchas similitudes con las típicas soledad de Gaspar Becerra, ¿no? Toda la iconografía de Gaspar Becerra. De esta manera quedó conformada ya en el siglo XIX, cuando se incorpora la oración en el huerto y se incorpora Jesús atado a la columna a la Trinidad, queda ya conformada la procesión tal y como la conocemos actualmente, salvo en el acompañamiento. Pues a los pasos de Jesús orando y atado a la columna le acompañaban nazarenos blancos con capillo negro, a Jesús rescatado le acompañaban nazarenos morados y a la soledad le acompañaban nazarenos negros. Era la procesión de la Veracruz, era una procesión muy popular, muy desordenada. Aquí tiene una fotografía de 1926 que salía a la calle a las 5 de la tarde. Su recorrido era como el del resto de las cofradías, el de los conventos. De la Trinidad por la calle Empedrada subían a Santo Domingo, desde Santo Domingo por la calle Mayor a San Andrés, desde San Andrés por la calle de las Tiendas a San Francisco y desde San Francisco volvían por la calle de las Tiendas y daban vuelta a la Trinidad. No tengo datos para afirmar que, como ocurría con la procesión de Jesús Nazareno, las imágenes cruzaran, las imágenes de la cofradía de la Veracruz cruzaran para visitar los sagrarios lo que es la iglesia de San Andrés. Sí me consta que lo hacía la cofradía de Jesús Nazareno y aquí lo tienen ustedes en fotografía. Es decir, la cofradía de Jesús Nazareno, antes de que se incorporara la Costanilla del Remedio y la calle Monjas Franciscas, la entrada y la salida la hacían por la iglesia de San Andrés, por la puerta de la Umbría, y salían por la puerta principal. A lo mejor la cofradía de la Veracruz también lo hacía, pero al revés. De la cofradía de la Veracruz no tengo datos, pero de la cofradía de Jesús Nazareno lo podéis ver cómo salía. Y además era muy común bastantes cartas que tengo de finales del siglo XIX, donde la gente cuenta cosas del pueblo, pues era bastante común ir a ver pasar la procesión de Jesús Nazareno dentro de la iglesia. Era algo que a la gente le gustaba mucho, ir a ver la procesión dentro de la iglesia, cómo cruzaba. Bueno, pues como digo, ya para finalizar, el recorrido actual por la Costanilla del Remedio, subida por la calle Fuenllán y bajada por San Francisco, comienzan a realizarlo la Cofradía de la Veracruz en la Semana Santa del año 1936. Esto tuvo un trasfondo casi político, por la tensión que había con los obreros. Era un barrio muy popular, muy lleno de obreros. Entonces, bueno, vieron conveniente que las procesiones subieran por estos barrios muy populares y muy poblados, un poco como en un sentido de apostolado. Y bueno, pues le siguieron el resto de cofradías. Es el primer año que hacen este recorrido. Y bueno, pues como les he dicho, lo que ocurre con nuestras cofradías a partir de 1936 o a partir de 1931, que es cuando se funda la de Las Palmas, pues lo vamos a dejar para otra ocasión. Muchas gracias.